Venimos con la aportación de dos charlas, hoy y mañana, de temas concretamente de enteropatías y diarreas crónicas, que nos parece muy interesante porque es una cosa que nos encontramos en la clínica diaria y que podemos tener una recepción de conocimientos que podemos aplicarlos prácticamente inmediatamente, mañana, pasado o dentro de una semana. Es decir, esto tiene la importancia de que el conferenciante tiene una experiencia, aparte de su currículum, que es amplio, yo no lo voy aquí a decir porque me parece un poco perder el tiempo. Yo creo que lo más importante es que se pueda atender al conferenciante, que es Ignacio Ayala de la Peña. Este catedrático de la Universidad de Murcia pasó también como profesor ayudante en la Facultad de Veterinaria. Estuvo con nosotros y después volvió a su tierra, lógicamente, porque le sacaron aquí una plaza, pudo optar, la sacó y hoy día es uno de los catedráticos que está en patología general, propedéutica y patología médica y de la nutrición. Ignacio Ayala se ha formado excelentemente, fue premio extraordinario nacional, un buen estudiante, consiguió sus becas, sus premios, consiguió además poder hacer una tesis de laurea en la Universidad de Bolonia. Cuando me pone que he estado en Viena y no sé qué, donde ha estado más ha sido en Bolonia. Además tiene un reconocimiento por parte de nuestros colegas italianos enorme. Es decir, cuando va uno a Bolonia preguntan por Ignacio. Entonces ya les digo que tiene un reconocimiento estupendo. Pero además está directamente implicado en un hospital clínico veterinario en Murcia, con lo cual le hace tener una experiencia, sobre todo a nivel de diagnóstico por imagen. Pero quizás lo que mejor domina es la endoscopia. Y la endoscopia yo he hecho el primer curso que dio internacional el profesor Usó en Cáceres de endoscopia. Y la endoscopia me parece totalmente un método complementario para hacer diagnóstico esencial. ¿De acuerdo? En aquella época, incluso a mí, un catedrático de medicina y cirugía, me dijo que para qué hacía yo un curso de endoscopia. Bueno, pues han pasado también más de 40 años desde aquello, de la época del 23F, y la endoscopia vale. ¿De acuerdo? Y creo que además nadie lo puede dudar. Entonces, uno de los mejores endoscopistas que tenemos en nuestra profesión está hoy aquí. Lo que le agradezco, su disposición, desde que tomamos contacto con él, no puso ninguna pega, y todo lo contrario, accedió a unas fechas, etc. Entonces, muy agradecido por todo. Entonces, yo no voy a hacer más presentaciones y que el profesor Ayala de la Peña, pues que empiece su conferencia, que van a aprender ustedes mucho más con él que conmigo. Muchas gracias a todos por su presencia y bueno, esperemos que les aborden todos los temas que ustedes quieren. Entonces, Ignacio, cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias y antes que nada, pues agradecer al Colegio de Veterinarios de Lugo el amable ofrecimiento para dar esta charla y sobre todo pues en la figura de su presidente, el profesor José Luis Benedito, al que le guardo un intenso cariño y afecto, y le agradezco la presentación que ha hecho. Y la verdad que sí, fue una buena etapa la que yo pasé en Lugo, fueron un poco más de 2 años formándome y en patología general y propedéutica, el profesor Benedicto, y la verdad que tengo muy buenos recuerdos y muy buenos amigos en Galicia y en Lugo sobre todo. Y bueno, por empezar ya, hemos elegido, como decía el profesor Benedicto, este tema porque, bueno, yo me dedico fundamentalmente a
a toda la parte de digestivo. Desde el enfoque de lo que es la medicina interna, es lo que yo aconsejo, que complementa muy bien con esta otra técnica diagnóstica que es la endoscopia, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo casos donde realmente tenemos que poner a funcionar nuestros conocimientos de clínica y de medicina interna, pero donde la endoscopia pues aporta algo fundamental, ¿no? Ya la decisión de comprarlo o no, pues la iremos viendo a lo largo de las charlas, si merece la pena o no, porque siempre se puede referir los casos a esas endoscopias, se pueden hacer en un centro especializado, pero puede que incluso os convenga el comprarlo. ¿Vale? Bueno, realmente vamos a hacer nos vamos a centrar en las diarreas crónicas esta tarde y bueno, hemos planteado la IBD, la enfermedad inflamatoria intestinal crónica, como un poco el centro, pero ahora veremos que como es un diagnóstico por exclusión, vamos a recorrer pues todas las enteropatías crónicas que pueden afectar al perro. Y como antes señalaba el profesor Benedito, pues realmente sabéis que es una de los síntomas, la diarrea crónica, que más encontramos en la clínica de los pequeños animales, perros y gatos. Bien. Vamos a ver. Siempre me gusta poner esta cita, ¿verdad? Siempre encontramos más elocuente las heces que el pulso. ¿Verdad? En medicina y en propedéutica hablamos mucho del pulso y sus connotaciones cardiológicas, ¿verdad? Que desde luego las tiene, pero no desestimemos la importancia de las heces, toda la información que obtenemos del aspecto y de toda esa anamnesis que hacemos a partir de las heces. Creo que la cita viene al caso en esta película de La locura del rey Jorge, lo menciona un médico, y creo que es oportuno en esta charla, porque podemos aprender mucho de esos signos clínicos que iremos documentando con algún caso. Así como vista panorámica de la charla, realmente vamos a centrarnos en muchos procesos que son de intestino delgado, aunque también veremos alguno de intestino grueso, y vamos a centrarnos en los de tipo crónico, definiendo bien lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal crónica, la IBD, son las iniciales en inglés, ¿verdad?, que conduce a problemas de malabsorción, pero veremos que puede haber otros problemas concomitantes o no, como la insuficiencia pancreática exocrina, y sobre todo veremos que la etiología de los procesos crónicos pues incluye un amplio abanico. A ver si me deja aquí esto aumentar y lo veis aquí mejor, desde problemas de tipo infeccioso, como aquí incluye también parasitarios, giardiasis, bacterias, metabólicas, como el hipoadenocorticismo, patología hepática o renal, dietética, intolerancia o alergia alimentaria, la insuficiencia pancreática exocrina y la propia patología del intestino delgado. Bueno, aquí tenemos, por lo tanto, esa visión un poco general, y, por supuesto, el diagnóstico no se va a basar fundamentalmente en la biopsia y la endoscopia. Eso es un poco lo último que hacemos, y muchos procesos podemos perfectamente diagnosticarlos y tratarlos con un buen enfoque, que es lo que trato de transmitiros en esta charla, que he tratado de poner también una serie de artículos que han esclarecido y echado una gran cantidad de luz sobre la gastroenterología veterinaria en estos últimos años. Bien, es importante quedarnos con esta idea de que no todo es IBD. Yo, cuando empecé a hacer endoscopias, la verdad es que un 90 y altísimo % de casos era IBD. La cosa ha cambiado mucho porque el enfoque diagnóstico y práctico de los casos ha cambiado, como iré desarrollando ahora enseguida. Aquí tenemos un artículo del 2017 sobre las causas de enfermedad, o sea, de diarrea crónica en perros, y daos cuenta cómo, bueno, nos comenta eso, que es un signo clínico común, pero habla en este artículo de dos grandes columnas de etiologías, de causas: las alteraciones extragastrointestinales, como enteropatías secundarias, y aquí pues páncreas, hígado, riñones, enfermedades endocrinas, incluso cardiovasculares o del sistema nervioso central. Pues esto más raramente, sobre todo las del sistema nervioso central, tipo vestibular, bueno, es raro, pero hay que saberlo. Y las propiamente dichas alteraciones gastrointestinales,
o enteropatías primarias, donde pues, hay infecciosas, neoplásicas, mecánicas, tóxicas, y nos centraremos bastante en las inflamatorias no infecciosas, que ahora veremos con un algoritmo cómo son las más frecuentes. Bueno, ¿y qué es la IBD? La IBD en inglés es Inflammatory Bowel Disease, o sea, enfermedad del intestino inflamatoria, y se le añade el adjetivo de crónica y, bueno, del perro o del gato. Definimos con ello un grupo de alteraciones intestinales muy importante. Crónicas, ¿qué entendemos por crónico? Entendemos por crónico más de 3 semanas. Bueno, algunos autores hablan de 2 semanas. Todo lo que dure más de 2-3 semanas, una sintomatología, pues lo consideramos crónico. Y también recurrente. Muchas veces encontramos perros en donde no es una sintomatología continua, sino que aparece de repente, le da como crisis. Los dueños siempre hablan de crisis, ¿verdad? Pues esto es muy típico de la IBD. ¿Y qué es común a todos ellos? Pues porque se produce una infiltración, lo estamos viendo en las fotos de aquí de la derecha, de la lámina propia de la mucosa del intestino por diversos tipos celulares. ¿De acuerdo? Ahora veremos los tipos celulares, que van desde linfocitos, eosinófilos o neutrófilos principalmente, ¿vale? Eso le va a dar un adjetivo histológico que nos es muy útil muchas veces, pero sigo con la definición, que aquí después de la coma vemos, de una forma idiopática, es decir, que no sabemos el origen. Es decir, me acuerdo de una charla donde estuve, dice, estos en los casos en donde los veterinarios somos idiotas, ¿no? De ahí lo de idiopático, porque no sabemos cuál es la causa. Bueno, pues efectivamente, en la IBD no sabe, o sea, tenemos que ir eliminando causas para decir que es idiopática. Si no, no podemos decir que es idiopática, lógicamente, y no sería IBD. Vale, y es una de las causas más frecuentes en la clínica de diarrea y vómitos en perros y gatos. Bien, con esa definición, un poco si queréis académica, pero realmente útil, estáis viendo aquí imágenes de que no es simplemente una enfermedad. Es decir, a veces no es una enteritis o no es una gastritis, sino que afecta a varios órganos. Aquí en la izquierda arriba vemos la mucosa de un estómago edematizado, que es de un perro que tenía IBD. Aquí a la derecha estamos viendo arriba, espero que se vea el cursor, una mucosa del intestino delgado. Aquí abajo estamos en un acceso al ilion, también estaba afectado, y a la de abajo a la derecha tenemos una mucosa del colon también edematizada. Bueno, pues todos estos animales tenían IBD, y como vemos puede afectar desde el estómago, intestino delgado, intestino grueso. Por lo tanto, muchas veces se combinan, no es solo una enfermedad. Bien. El adjetivo histológico es muy importante. La mayoría de las IBD van a ser de tipo linfoplasmocitario. Son las que vemos en un 90 y alto por ciento de los casos. ¿Vale? La segunda más frecuente, bueno, la imagen sería la de arriba histológica, la de arriba a la derecha. Y tenemos también la forma eosinofílica, que es menos frecuente que la linfoplasmocitaria. Tenemos aquí otra imagen histológica, la del centro, ¿de acuerdo? Pero también es relativamente frecuente. Y mucho más raramente, afortunadamente, porque son más graves, sería la granulomatosa, donde son los macrófagos los que producen estos granulomas, ¿de acuerdo? Veremos que afecta a determinadas razas. Y la neutrofílica es cuando hay un componente, como en la imagen inferior de la derecha, con neutrófilos, que muchas veces nos va a obligar a investigar si hay ahí un agente infeccioso concreto, ¿verdad?, que lo está provocando. Bien. ¿A qué animales afecta? Pues son perros y gatos de mediana edad, es decir, en un entorno más o menos de unos 3-5 años. Esto es importante. Lo que pasa es que, vamos, yo he tenido casos de animales con solo meses de edad o animales ya geriátricos, ¿verdad?, que superan los 8 años. Bueno, pues de todas maneras lo más común es que sea en esa edad mediana. No se observa predilección por sexo y puede ocurrir en cualquier raza. Lo que pasa es que sí se ha visto una predisposición en determinadas razas. Entonces, por ejemplo, el boxer, el doberman o el pastor alemán tienen esa forma eosinofílica más comúnmente. El pastor alemán o el Basenji, o Basenji, nunca sé cómo se pronuncia en la lengua de origen, pero
son más de la forma linfoplasmocitaria, igual que el Sarpei, que tiene formas linfoplasmocitarias más graves. Y luego, por ejemplo, el bulldog francés, pues yo he tenido casos, son mucho más raros los que tengo de la forma granulomatosa. ¿Y los gatos pueden afectarse el IBD? Pues sí, el gato siamés se ha visto también una predisposición, pero bueno, es menos frecuente que en el perro. Bien. ¿Cuál es la idiopatogenia? Pues está claro, por lo que hemos dicho de las razas, que influyen factores genéticos, y esto está cada vez más estudiado, que hay mecanismos ahí, pues esto ya moleculares implicados, genes ya que se han identificado, de acuerdo, pero un poco yendo ya más a la patogenia, los factores involucrados más importantes sería una respuesta inmune defectuosa a nivel de la mucosa intestinal, ¿eh? Cambios de permeabilidad de la mucosa, factores asociados a la dieta, y también influyen los microorganismos intestinales. Incluso se ha llegado a pensar que es una respuesta más que autoinmune, inmune exagerada contra el propio organismo. De hecho, pues es la teoría más aceptada, que hay una ruptura de tolerancia inmunológica frente a qué? Frente a las bacterias comensales, que normalmente el organismo de esos animales las considera buenas y no les ataca. En un determinado momento, no se sabe por qué, se rompe esa tolerancia a esas bacterias o también a ciertos alimentos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían las señales de peligro? Pues las interleuquinas, que se van a desencadenar y que tenéis aquí en el diagrama un poco explicado, cómo todos estos mecanismos de interleuquinas van a favorecer que en las placas de Bayer y en todo el tejido linfoide a nivel intestinal acudan esas células inflamatorias y tengamos la fiesta montada, ¿verdad? El problema inflamatorio. Esa inflamación secundariamente puede alterar la motilidad, la absorción, todo esto, ¿verdad? Y traer problemas para el animal. Por lo tanto, un poco el último mecanismo, según las últimas investigaciones, pues más aceptado sería un defecto en los receptores de reconocimiento de patógenos. Pero bueno, esto es algo molecular que, bueno, interesa saberlo porque tenemos ahí no solo la genética y la inflamación, sino esa disbiosis que puede estar causando el problema. O algo de la dieta, no se sabe bien, ¿verdad? ¿Y cuáles son los signos clínicos generales de la IBD? Bueno, la IBD se considera, ya he dicho, una de las causas más comunes de vómito y diarrea crónicas. Entonces, estos son los signos que más frecuente vemos en perros y gatos. Con un carácter intermitente o cíclico, va a ser rara la presencia de sangre, la hematemesis o la melena. Y en todo caso, cuando nos llegue un perro con esos signos crónicos, esas diarreas, sí que es interesante diferenciar si el proceso es de intestino delgado o de intestino grueso. Realmente, por hacer un repaso, porque esto todos lo sabéis, los procesos de intestino delgado nos dan un perfil de un animal muy delgado, lo vemos en la columna de la izquierda, estas fotos de la izquierda, ¿verdad? Un animal muy delgado, con un índice de condición corporal normalmente bajo, ha disminuido de peso de una forma importante en esas últimas semanas, puede vomitar distintos tipos de material, muchas veces espumoso. Las diarreas a veces pues, son voluminosas, con ciertos cambios de coloración, y más rara vez se presenta melena o comidas sin digerir, que bueno, en determinados casos que vamos a ver en la charla de mañana, pues también los vamos a encontrar. Eso sería como si dijéramos un poco la sintomatología típica de los procesos de intestino delgado, las enteropatías, pero tenemos también las colonopatías con un perfil claramente diferenciado, donde el animal, como iba a decir gatito, este gato, ¿verdad? Pues no ha perdido obviamente peso, el más está un poco obeso, ¿verdad? Y normalmente pues el dueño nos cuenta, o lo vemos nosotros, la presencia de algo de material mucoso, algo de sangre roja, ¿vale? Esto es más típico de los procesos de colon. Y también el tenesmo, esos intentos infructuosos muchas veces, con poco material en las heces, o sea, poca cantidad de heces, ese es el perfil de intestino grueso, de una colonopatía. ¿Verdad que los académicos somos a lo mejor un poco teóricos, pero para diferenciarlo bien, pero la verdad es que la realidad clínica es la de los procesos mixtos, donde se mezclan muchas veces los signos de intestino delgado con los de intestino grueso. Pero bueno, es cierto que en muchos casos también tenemos el claramente diferenciado y vamos a ver intestino delgado o intestino grueso.
Yo suelo realizar un índice que bueno, está publicado desde hace bastantes años por Jergens en el 2003, ¿verdad? Que es el CID-Day, que son las iniciales en inglés del índice canino para la enfermedad inflamatoria crónica del perro. Hay otro para el gato, ¿verdad? Y bueno, es una cosa realmente sencilla que os aconsejo porque valora del 0 a 3 una serie de parámetros donde el 0 es normal y 3 es muy patológico, ¿verdad? Esto se lo hace uno, le va preguntando al dueño y entonces le pregunta, ¿la actividad, o sea, el animal está deprimido? No, pues un 0. ¿Está así apagado, muy apagado? Pues un 3. Y el intermedio un 1, un 2. Pues así lo mismo con el apetito, con los vómitos, donde 3, por ejemplo, serían severos, más de 3 vómitos por semana se considera severo, ¿verdad? Una vez por semana sería, por ejemplo, un 1, que es un grado leve de vómitos. La consistencia de las heces del 0 al 3, donde el 3 entenderéis pues es que ya acuoso y el 0 es normal. La frecuencia también de la defecación desde normal hasta el grado 3, que sería más de 5 veces al día, y donde por ejemplo ligeramente incrementado es de 2 a 3 veces, ¿verdad? Y la pérdida de peso pues desde ninguna pérdida con un índice 0 hasta un valor 3 si hay más del 10%, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo esto es muy sencillo, lo sumamos todo y si nos da más de 9 es que el proceso de IBD es severo, si está entre 6 y 8 es moderado y si está entre 4 y 5 es leve, ¿verdad? Y 0,3 sería clínicamente insignificante, que a veces es clínicamente insignificante, pero para el dueño es muy importante, porque yo qué sé, si es una colitis le está manchando la casa, ¿verdad? Y como no tiene vómitos y tal, nos sale el CID-Day muy bajos. El CID-Day es interesante de cara a monitorizar cuál es la evolución de la enfermedad con el tratamiento que le estamos poniendo. Y también para valorar de primeras si es más grave o no. Bien, aquí veis un perro que tenía un índice de condición corporal, lo tenemos ya dormidito para hacerle una endoscopia. ¿Cuáles son los signos más específicos de intestino delgado? Pues hemos hablado del vómito. El vómito es muy típico no solo de la gastritis, es de las enteritis, por eso hablamos aquí de ello. Las heces con aumento de volumen y cambios de coloración, la pérdida de peso y también pues, que el animal esté anoréxico con cierta letargia, sobre todo en estadios más avanzados. Y a nivel laboratorial, sobre todo, nos tenemos que fijar en la disminución de las proteínas totales y de la albúmina, que normalmente va a dar lugar, como comentaba la compañera al comienzo de esta charla, ¿verdad?, de un problema de ascitis. Bien, daos cuenta que solamente el hallazgo de un incremento de células inflamatorias en la biopsia intestinal, y estamos hablando ya que hemos hecho una biopsia, pero bueno, estamos hablando de una manera todavía aproximándonos al problema, no asegura el diagnóstico de IBD. ¿Esto que os parece una cosa? Esto lo publica un artículo de Andreu, no me acuerdo el año, pero vamos, no es de hace tantos años, que habla qué diferencia hay entre la IBD o las enteropatías crónicas. Y vamos a ver que el protocolo que propone este autor, que es americano, para el diagnóstico de las IBD es muy interesante de cara a los clínicos. Entonces, bueno, hay que descartar una serie de causas potenciales antes de diagnosticar IBD idiopáticas. Yo lo hablo con muchos colegas de que hacen endoscopia también, que hace unos años, unos 10 años, hacíamos muchas más endoscopias. Y ahora con esto que os voy a contar, afortunadamente para el dueño que se tiene que gastar menos dinero, para el propietario, o sea, para el animal que tiene que sufrir menos la anestesia y para vosotros mismos, porque todos nosotros tiene una resolución más sencilla, pues es interesante este planteamiento que menciona este autor. Y daos cuenta que este autor utiliza esta pirámide que veis aquí a la derecha, ¿verdad? Que bueno, son las iniciales en inglés, a lo mejor conocéis ya alguno de este artículo, pero la base de la pirámide son las enteropatías que responden a la dieta, Food Responsive Enteropathy, enteropatías que responden a la dieta. Daos cuenta que son súper importantes porque están ocupando el escalón más grande de todos, es decir, más del 50% de los casos, como clínicos, podemos tratarlos con dietas adecuadas y van a responder, lo que es una muy buena noticia. El segundo escalón serían las ARE,
Antibiotics Responsive Enteropathies, ¿no? Enteropatías que responden a antibióticos. Sería el segundo escalón. Ya más pequeñito, ¿verdad? Hablamos a lo mejor de un 30% de casos aproximadamente. Luego tendríamos un tercer escalón que serían las enteropatías que responden a agentes inmunosupresores, ¿vale? Aquí ya se complica el caso porque aquí sí que vamos a recomendar el utilizar biopsias. Daos cuenta que un poco la conclusión cuando uno se lee este artículo por primera vez es que hay que usar de manera escalonada ensayos terapéuticos, es decir, que a perro que venga a la clínica con una diarrea crónica tenemos que aplicar primero una dieta especial, si no funciona, un antibiótico, y luego ya pasamos a mayores, donde ahora sí vamos a necesitar una toma de biopsia. Antes, yo lo aconsejo, antes de aplicar un agente inmunosupresor. No aplicar el agente inmunosupresor y si me falla, entonces pido la biopsia. Lo correcto es hacer primero la biopsia, porque puede haber algo ahí, ¿verdad? Pensar en un linfoma y le estamos dando corticoide, por ejemplo, y no es. Entonces es muy importante descartar determinadas patologías. Por supuesto están también las PL, las Protein Losing Enteropathies, estas las veremos mañana, que son bastante graves, y también se suelen necesitar inmunosupresores, y daos cuenta que el pico de la pirámide son enteropatías que no responden, por eso está en rojo, la NR no responden a nada, bueno, a nada, tenemos que buscar combinaciones, yo también trataré de daros distintas pautas que hacer cuando nos fallan los inmunosupresores estándar, ¿de acuerdo? Y bueno, el primer escalón serían las enteropatías que responden a la dieta, suponen más del 50% de los perros con enteropatía crónica, tienen una buena respuesta a largo plazo y normalmente ¿cuánto tiempo hay que esperar para la dieta? Pues estáis acostumbrados a lo mejor a la dermatología donde hay que esperar, digo, 6 semanas, 8 semanas, ¿verdad? Bueno, en digestivo ya con 2-3 semanas, es verdad que lo suyo son 4 o 6 semanas, pero ya con 2-3 semanas el dueño debería decirnos que ha notado cierta mejoría, pero por lo menos 2-3 semanas, ¿vale? Hay que mantener esa dieta, no quitarla. Puede ser muy útil el suplementarla con cobalamina, esto ya lo veremos, que es un principio para muchas enteropatías. Ya veremos que hay que darlas no vía oral, sino pinchadas, subcutáneas. Y generalmente las que responden a la dieta son animales más jóvenes que aquellas en las que necesitamos inmunosupresores. Y muchas veces, más que de intestino delgado, son colitis. ¿De acuerdo? Bueno, esto es simplemente estadística que os estoy contando. ¿Qué dietas podemos utilizar para estos animales? Pues hay artículos que dicen que es igual el efecto de una dieta hidrolizada, comercial hidrolizada, que el de una proteína Nobel. Por lo tanto, podemos usar una dieta Nobel, tipo pues de las distintas marcas, que tenga avestruz, conejo, salmón, algo que no haya probado el animal antes. O yo personalmente me gustan más las hidrolizadas, donde nos aseguramos por ese proceso industrial que hemos fragmentado la proteína y no va a ser alergénico, ¿verdad? Bien, en esto, bueno, teóricamente, si nos funciona la dieta, podemos intentar volver a añadir componentes de su dieta original, pero siempre poco a poco, ¿de acuerdo? Porque si algo funciona, pues hay que mantenerlo y si el animal está sano, pues conviene mantenerlo. Entonces, un poco que sepáis que aquí en esta tabla, pues compara también dietas altamente digestibles, hidrolizadas, incluso cita alguna marca, cita aquí Royal Canin. Bueno, esto lo veremos en algún caso clínico aplicado. Bueno, lo de las enteropatías perdedoras de proteínas lo dejamos para mañana porque utilizamos ya dietas low fat. Es importante esta diferencia en determinadas patologías que acompañan a las enteropatías perdedoras de proteínas. El segundo escalón serían las enteropatías que responden a los antibióticos. Si nos ha fallado la dieta esas semanas, vamos a meter algún antibiótico para curar al animal. Normalmente, estadísticamente se ha visto que los perros que responden a los antibióticos suelen ser de razas grandes, normalmente el pastor alemán. ¿De acuerdo? Bueno, yo os he metido aquí una colitis que no es IBD, que es la colitis granulomatosa del boxer, donde ahí, bueno, no da tiempo esta tarde a hablar de ello, pero usamos enrofloxacina, pero una biopsia nos la detectaría, ¿de acuerdo? Es muy importante saberlo. Boxer y bulldog francés. Y luego también hay perros de raza grande, muchos artículos escritos sobre estas diarreas en perros de raza grande que responden a tilosina. Vale, la tilosina también es un antibiótico útil.
Y bueno, vamos a estar tratando normalmente pues unas 4 o 6 semanas, ¿de acuerdo? Y bueno, tenéis otros antibióticos como sitetraciclina, aparte de los clásicos de que es el metronidazol o la tirosina que os he comentado. Bueno, aquí tenéis la dosis, pero bueno, esto lo tenéis en cualquier manual. El tercer escalón serían las enteropatías que responden a los inmunosupresores y normalmente nuestro fármaco de elección en la IBD es la prednisona o prednisolona. ¿De acuerdo? Normalmente yo sí lo suelo combinar con antibióticos, ¿de acuerdo? Y bueno, la respuesta está en torno al 60% y veremos pues, que hay perros que no responden, desafortunadamente. En esos casos, pues tenemos otras alternativas, lo iremos detallando en algún caso clínico aplicado, como la budesonida, que es un corticoide también, pero con menos efectos secundarios. El metronidazol, bueno, este artículo que os pongo aquí, este hallazgo, no supuso mejoría del índice de remisión, pero por si acaso lo usamos, mi opinión es que hay que usarlo. La ciclosporina también es una alternativa si no nos responde el corticoide. Y luego, pues no hay tantos estudios, pero sí unos cuantos sobre el cloramucilo, que ya veremos que para las enteropatías periodas de proteína pues puede ir bastante bien. Y el micofenolato es más de dermatología, os lo he puesto aquí porque una época que se intentó, pero no hay tantos estudios, ¿vale? Bueno, aquí tenéis también la dosis y luego también tendremos ocasión de verlo. Aquí un apartado de enteropatías que no responden, ¿vale? Es un porcentaje variable según los autores, entre el 15 y 40%. Bueno, este tan alto es porque se están teniendo en cuenta también cuando en el largo plazo una que respondía antiguamente a antibióticos, pues deja de responder, ¿de acuerdo? Y bueno, yo recomendaros que si no responden, a veces nos tenemos que plantear si hemos hecho un diagnóstico correcto, porque a veces puede que nos falte algo, ¿eh? Por eso vamos a desarrollar ahora un poco el protocolo de diagnóstico, porque podemos probar otras terapias que a veces, pues, yo qué sé, podemos haber pasado desapercibido una insuficiencia pancreática exocrina si no hemos hecho las pruebas pertinentes, ¿de acuerdo? También están los problemas de motilidad que habrá que valorar y tratar. Y ahora está muy de moda alteraciones de la microbiota. Yo aquí en la facultad he puesto también en marcha el trasplante de microbiota fecal, pero vamos, os soy sinceros que mitad sí, mitad no responden. Yo qué sé, es como meter flora a lo bestia, ¿verdad? Por distintos métodos. Bueno, si alguien quiere luego hablamos un poco, porque de esto podemos estar hablando también una hora. El uso de células madre mesenquimales también lo he probado aquí en la facultad. Los estudios aquí más importantes en España están hechos en Cáceres por Pérez Merino y en Madrid también y reportan efectos positivos. Yo los casos que he probado no han respondido, es verdad que eran casos bastante difíciles. Los suplementos de vitamina D también se están considerando que tienen, al ser un factor pronóstico negativo, la disminución, el darle vitamina D pueda mejorar de alguna manera. Bueno, aquí os he puesto la foto del Fortiflora, ¿verdad? El dar estos agentes probióticos pues, benefician muchas veces las diarreas crónicas, eso está claro y siempre lo recomiendo. Bueno, Fortiflora u otra marca, aunque el Fortiflora va muy bien. Entonces, por lo tanto, un poco la conclusión de lo que os he comentado hasta ahora es que tenemos que seguir este protocolo, empezando por una dieta, siguiendo por antibióticos, para pasar ya a la necesidad de hacer una biopsia, ¿de acuerdo? Y valorar si ponemos un agente inmunosupresor. Dentro de los ensayos terapéuticos, que no se nos olviden los antiparasitarios, porque como señalaba este artículo que decía antes, de Forman y colaboradores del 2017, un porcentaje altísimo de casos son por giardiosis, por ejemplo, o sea, por causa parasitológica. Y daos cuenta que, por tanto, la IBD, que tradicionalmente era la que tomábamos la biopsia y respondía a inmunosupresores, no es la causa más frecuente de diarrea. Si sumamos las que responden a la dieta y las que responden a los antibióticos, pues claramente lo supera. Bien, los parásitos normalmente no los vemos in situ, ¿verdad? Os he traído a modo de broma la foto de un ensayo que hicimos, un experimental con animales de perrera de aquí, y bueno, vimos los ascaris en directo. Lo normal, ¿verdad?, es que en formas eosinofílicas sí intentemos buscar esos parásitos o pensemos en un problema también alérgico a la dieta, pero sí, lo que os incidía antes, es la segunda causa más frecuente de diarrea crónica en el estudio de Folkman, un 11% de los casos.
que pues bueno, pues simplemente tiene su diagnóstico específico y su tratamiento con fenbendazol, ¿vale? Y hay que saberlo en los animales que nos llegan a consulta de primeras. Por lo tanto, ¿qué pruebas diagnósticas tenemos que seguir en un animal en que sospechemos IBD? Entonces, vamos a darnos cuenta de que, por un lado, de la hematología y la bioquímica van a ser súper importantes para descartar, por ejemplo, procesos renales, procesos hepáticos, sospechar, yo que sé, un hipoadrenocorticismo, ¿vale? Y normalmente pues hay cambios también en las proteínas inflamatorias, como el amiloide sérico A, aptoglobina, etcétera, que suelen estar altos, ¿de acuerdo? Los análisis coprológicos resultan fundamentales en lo que es el tema de la parasitología y yo les doy menos importancia en lo que es el aislamiento de bacterias, porque muchos animales sanos presentan también cambios ahí. La terapia antibiótica es en sí una prueba diagnóstica, es decir, las enteropatías que responden a antibióticos son disbiosis, como luego veremos, y bueno, es una manera de diagnosticarlas y de tratarlas. Las dietas de exclusión hemos dicho que era la primera prueba que tendríamos que hacer, ¿verdad? Y que no se nos olvide en animales, sobre todo con una disminución de peso importante, y sobre todo también razas predispuestas a la insuficiencia pancreática, como el pastor alemán, la TLI canina, o felina si es un gato, pero la TLI canina, que sería lo más común, hay que medirla, ¿verdad? No nos vale con la amilasa y la lipasa. Haremos incidencia en algún ejemplo, en algún caso, mañana. Y bueno, los niveles de folatos y cobalamina, pues muchos compañeros, muchos colegas me los mandan, casos que me refieren. Bueno, no está mal el tenerlos. Normalmente detectamos una disminución de cobalamina que nos puede dar pie a suplementar la terapia con vitamina B12, ¿verdad? Y los niveles de folatos pueden estar o bajos o altos, ¿verdad? Vale, pero tampoco son pruebas que yo, un dueño, y más si hay alguna limitación económica, mandaría. En los gatos, que no se nos olviden las hormonas tiroideas, porque el hipertiroidismo es causa de diarrea crónica en animales de una cierta edad, ¿verdad? Y normalmente pues siempre acabamos necesitando también en ese animal con sospecha y con una diarrea crónica. El estudio radiológico muchas veces se puede obviar, no es tanta la información que nos da, no sé, que sospechemos una intususcepción o algo así, una obstrucción intestinal, ¿verdad? Pero en los temas más de diarreas crónicas nos vale mucho la ecografía, ¿verdad? El diagnóstico de aproximación, como veis aquí abajo a la derecha, pudiendo ver esas capas intestinales, qué grosor tienen, si hay o no ganglios hipoecogénicos reactivos o son más de tipo neoplásico, pues todo eso es muy importante y hay que hacerla en el animal. Pero daos cuenta que al diagnóstico definitivo de enfermedad de IBD solo se puede llegar mediante el estudio de biopsias intestinales, ¿de acuerdo? Bien, entonces, por lo tanto, lo que sí quiero dejar claro es que la IBD es un diagnóstico por exclusión. Como hemos dicho antes, es idiopático, por lo tanto, tenemos que descartar todo lo que hemos hablado hasta ahora. Las infecciones, pues probando, por ejemplo, con esas terapias con metronidazol, tirosina, la giardiasis por la coprología o directamente dando el antiparasitario, la sensibilidad alimentaria, bien sea alergia o intolerancia con las dietas especiales, ¿de acuerdo? La insuficiencia pancreática exocrina por la TLI que hemos comentado, y luego ya tenemos una serie de patologías que hay que diferenciarlas por la biopsia. Linfangiectasia, linfoma, adenocarcinoma, otras son de diagnóstico por imagen, como obstrucción intestinal, y también hay causas no gastrointestinales, pues tipo hipotiroidismo, bueno, el hipertiroidismo felino, donde ya las analíticas nos van a resultar también bastante útiles, o incluso serológicas, como la peritonitis infecciosa felina, que también podría dar enteropatías crónicas. Aquí vemos, por ejemplo, un adenocarcinoma en un perro con una colitis crónica, pues era un linfoma, pero claro, para eso hay que hacer la biopsia en este caso y tomar la biopsia. ¿Cómo tomamos la biopsia intestinal? ¿Por endoscopia o por laparotomía? Depende del caso. Yo he de decir que la mayoría de las veces recomendaría la endoscopia. ¿Por qué? Porque es mínimamente invasivo, es mucho más sencillo. Vamos a poder tomar biopsias de muchas zonas, es decir, una vez que estamos viendo la zona lesionada o no lesionada, hay que tomar de varias zonas,
estamos hablando a lo mejor de 10 muestras, cuando si lo hacemos por vía quirúrgica, pues sí, vamos a obtener un mayor grosor de la muestra, pero en zonas más concretas, y no tenemos una visual de cómo está ese tejido, de la mucosa, ¿vale? Por lo tanto, en la mayoría de los casos recomendaría la endoscopia. Eso no quita que la indicación quirúrgica tenga su sentido cuando vemos, por ejemplo, en una ecografía que no es la mucosa lo que está aumentado de grosor, sino, por ejemplo, es la serosa o la muscular. Entonces ahí podemos sospechar ya que es un tumor a lo mejor de esas capas que no vamos a alcanzar con la biopsia. Daos cuenta que con la biopsia estamos metiendo aquí una pinza por el canal de trabajo del endoscopio, ¿de acuerdo? Y las hacemos más superficiales, lógicamente, que una obtenida de forma quirúrgica. Pero yo os digo que yo he diagnosticado, puedo señalar con los dedos de la mano los casos donde ha hecho falta una cirugía ya para una laparotomía para tomar esa muestra. ¿De acuerdo? Y luego, por otro lado, si es un animal deteriorado con unas proteínas totales bajas, la cicatrización va a estar muy comprometida. Por lo tanto, no interesa una intervención quirúrgica. También, cuando encontréis un animal en el que penséis, ahora veremos casos aplicados, ¿verdad?, que hay que hacer una endoscopia, tenemos que pensar si es una gastroduodenoscopia, como el pobre señor del dibujo, o es una colonoscopia. Lógicamente, esto dependerá de los signos. Si vemos claramente signos de intestino delgado, como delgadez, vómitos, etcétera, haremos una gastroduodeno. Y si son más signos de colitis, pues una colono. Y si hay signos mixtos, hacemos las dos. Lógicamente, primero la gastro, ¿verdad? Por razones higiénicas. Bien. La toma de biopsia se debe hacer en el mayor número de localizaciones, de ahí la importancia de la endoscopia, que nos permite tomarla de varias zonas. Nosotros normalmente tomamos mínimo 6 y normalmente pues 10, 12. Y bueno, una biopsia de duodeno resulta fundamental ante un hallazgo de vómitos crónicos intermitentes. Por supuesto, también vamos a tomar, una vez que estamos en el estómago, pues de ese estómago. Bien. Aquí vemos un caso clínico de un perro boxer. Veis aquí la foto. Es un macho de unos 30 kilos, ¿de acuerdo? Y vemos en la foto cómo tiene un índice de condición corporal bajo, incluso 1,5, 2 sobre 5. ¿De acuerdo? ¿Qué le pasa a este animal? Pues presentaba arcadas y presentaba también heces pastosas y una disminución del apetito. En primer lugar, así de primeras, tenemos que pensar en diagnósticos posibles en un animal tan joven, pues una parasitosis, las insuficiencias pancreáticas, las disbiosis bacterianas, las alergias o intolerancias al alimento, por supuesto la IBD, neoplasia sería raro, pero bueno, es un boxer. Nos plantearíamos un poco qué pruebas diagnósticas llevaríamos a cabo. Y lo normal pues es siempre tener una base de datos básica, que es en la analítica sanguínea. Aquí os he resaltado en amarillo que los leucocitos los tenía en 22.000, por lo tanto claramente altos, con un aumento de los segmentados, y de los callados, por lo tanto está indicando un proceso inflamatorio ahí activo. Y siempre en digestivo tenemos que irnos a ver proteínas totales, que están en 7,2, está bien, y la albúmina, que está en 2,9. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estaban bien, lo cual es un buen signo, porque veremos que la disminución de las proteínas es un mal signo pronóstico, sobre todo de la albúmina. Aquí solamente hemos puesto lo que está alterado, la ALT, esta transaminasa, pues estaba algo ligeramente alta, pero vamos, no es la causa, lógicamente, del problema. ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, nos hablaban también de, no me he dado cuenta, perdonad, de eosinofilia. Sí, también es verdad, estaban altos. Eosinofilia, la DLI nos dicen que, dio negativo. Y también a este animal pues, se le hizo pues, una coprología, de acuerdo, pero no se observaron formas parasitarias. Tampoco había esteatorrea ni presencia de sangre en heces. Nos podemos preguntar si medimos también cobalamina y ácido fólico y si hacemos cultivos fecales. Si a mí me preguntáis mi opinión, pues diría que no, porque yo lo voy a tratar. Me acuerdo que no lo dice Ignacio Ayala, que seré menos importante, pero Willard, conocido conferenciante, ¿verdad?, de digestivo, que estuvo en Madrid antes
del COVID y tal, me acuerdo de unas charlas que decía que el coste de las pruebas de ácido fólico le valía para no sé cuántas dosis de darle ya el suplemento de vitamina B12. O sea, sí o sí tratar con vitamina B12, y en ese sentido pues no nos hace falta medir cobalamina. Pero bueno, es muy respetable medirla también, porque efectivamente una deficiencia nos está indicando un tema de enteropatía. Y más este animal que tiene una disminución del apetito, le va a ser muy beneficioso el tratarlo. Vale, cultivos fecales, pues tampoco los solemos mandar aquí en medicina interna en Murcia, por el tema de que muchos animales sanos los presentan igual, a no ser que vayamos buscando una salmonela o alguna cosa especial. Vale. Por lo tanto, el siguiente paso sí que sería hacer un ensayo dietético. Yo tiendo a usar estas dietas hidrolizadas y en este caso pues se probó una dieta Hills ZD, que suelen ir bastante bien. Lo cierto y verdad es que no respondió y bueno, se hizo luego un ensayo terapéutico con antibióticos, con metronidazol, que tampoco respondió. Si tenemos esa respuesta parcial, que el dueño efectivamente no está contento, pues ya tenemos que pasar a más pruebas. El estudio radiológico, como os he comentado antes, no es estrictamente necesario. Aquí es que nos vino remitido y sí que pues, tenemos la radiología de un colon ligeramente distendido con gas, pero no había cambios radiológicos aparentes. Bien. La ecografía ya os digo que sí es importante porque nos permite ver aumento de grosor de las capas, aunque en este caso tampoco vimos un aumento de grosor de las capas. ¿De acuerdo? Bueno, aquí os he recordado las... no soy experto en ecografía, pero bueno, nos dan los informes, nos miden el grosor de la mucosa y claramente vemos también si esos ganglios están inflamados, que en este caso pues no lo estaban. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son son pruebas suficientes para un diagnóstico? Pues evidentemente no, por todo lo que venimos hablando, nos haría falta una biopsia. Daos cuenta que incluso si el caso hubiera dado una ecografía compatible con inflamación, hay veterinarios que ya tratan muchas veces el problema, ya sospechan que sea un IBD y tal. Lo correcto es hacer una biopsia, porque no es tan... La prueba gold estándar es la biopsia. Es la biopsia, bien sea endoscópica, bien sea quirúrgica, hay que saber qué tiene el animal exactamente. Ya estamos viendo aquí la endoscopia de nuestro paciente, ¿verdad? Y vemos el esófago totalmente limpio. Veis al fondo en la entrada al cardias, hay un cambio de coloración a más rosado, que es, aquí ya estamos en estómago, vamos a seguir los pliegues para meternos por el píloro, ¿verdad? Y entrar al duodeno, que es lo que vamos buscando más. Aquí vemos el color amarillo de la bilis, por ahí está la papila mayor, perdemos un poco la visión, esto es normal, la ampolla duodenal está ahí, hay que tener fe, como en esto del COVID, ¿verdad? Que vamos a ver la luz luego. Y ya, vamos a ver si no lo adelanto, perdemos la luz, pero ya directamente insuflamos un poco y estamos viendo el duodeno. Vemos una zona blanquecina, otras zonas más congestivas. Ese aspecto de parcheado no es normal. Hay también aquí aspectos color blanquecino que tampoco son del todo normales. Medimos la congestión y pues tiene un 2/3. Vamos a tomar una biopsia lo más perpendicular posible a esa mucosa. ¿De acuerdo? Y normalmente vamos a tomarnos una, sino 10, 12. Aquí estamos viendo el duodeno transverso, aquí el duodeno descendente. Nos estamos yendo ya, ¿vale? Os he cogido un videoclip, lógicamente, no la entera. Aquí la retroversión para ver cómo entramos estómago, si hay una hernia de hiato o no. Bien, hay una visión muy bonita del estómago. Ya vamos por el esófago en retirada. Vale. Pues bueno, habéis visto, aunque estemos a tanta distancia, ¿verdad? La endoscopia de este perro. Las fotos más importantes sería este aspecto como de empedrado, con una granularidad 2,3, que esto es compatible con un proceso inflamatorio, al que no le podemos poner apellido, pero está claramente inflamado. Aquí también vemos una congestión importante en duodeno transverso. ¿Y la histopatología que nos dio en este caso? Pues una enteritis linfoplasmocitaria grado 2. Lo distinguimos en 3 grados, el 3 es severo
el 2 es moderado. Hay linfocitos y células plasmáticas en la mucosa del duodeno. Daos cuenta que las alteraciones histológicas podemos encontrar desde una mucosa normal a una infiltración leve, moderada o severa. Y en casos muy severos, a veces los histopatólogos no se aclaran y se puede confundir con un linfoma. En este sentido, os pongo aquí un artículo que sentó un poco las bases para valorar las biopsias digestivas, y luego pues hay grupos de trabajo a nivel de las asociaciones veterinarias mundiales para fijar este tipo de estándares para los histopatólogos. A veces vemos una infiltración también por neutrófilos que nos obliga un poco a pensar en la causa bacteriana con mayor importancia y tratar en consecuencia. Pero bueno, yendo al caso que hemos visto, que hemos diagnosticado una enteritis linfoplasmocitaria grado 2, ¿qué le pondríamos? ¿Qué se le puso al animal? Pues yo recomiendo, así de primeras, un perro con una moderada IBD, una dosis de 0,75. La dosis es muy importante. En casos más leves pongo 0,6, en casos más graves pongo 1. Estamos hablando cada 12 horas, 2 veces al día. Por lo tanto, una dosis muy buena, 0,7, 0,75, ¿verdad? En casos más leves, ya os digo, bajamos 2 veces al día. ¿Y cuánto tiempo? Pues vamos a darle esta dosis alta hasta que el animal mejore de una manera clara. Y eso nos lo va a decir el dueño. Podéis hacer un control a las 2 semanas o a la semana, oye, ¿cómo va el perro? Y entonces ya le ponemos una pauta con una disminución progresiva de aproximadamente pues, un 20% cada semana, 10 días, pero hay que mantener esas dosis y estar varios meses tratando. Es ideal pues, llegar a una dosis de día sí, día no, como se llegó en este caso. A mí me gusta acompañar el tratamiento de inmunosupresores con un antibacteriano y normalmente elegimos metronidazol, a razón de 10, 15, 20 miligramos kilo 2 veces al día, que luego se puede bajar una vez al día y no pasa nada por tratar largo tiempo con esto, igual que con tilosina. La tilosina es un fármaco que no está disponible para pequeños animales, pero lo tenemos disponible para aves y bueno, en la receta podemos también mandarlo. El omeprazol, siempre acompañando a la dosis de corticoides, ¿verdad? Una vez al día. Y muy, muy, muy importante, lo subrayan en todos los congresos y yo personalmente lo considero importante, el dar suplementos de cianocobalamina, la vitamina B12 subcutánea. Muchos veterinarios, de verdad, muchos colegas la dan oral y daos cuenta que la absorción no es buena, entonces hay que pincharla. Entonces le vamos a decir al dueño que venga una vez por semana durante 6 semanas, pues un día fijo, los lunes, pues vamos a ir poniéndole. Luego normalmente la pauta la vamos a ir espaciando pues 6 veces, pero cada 2 semanas y luego mensuales. Esto es la pauta que se usa normalmente. ¿Y damos prebióticos y probióticos? Pues sí, le vienen bien, nunca está de más. Yo suelo mandar el Fortiflora, que no tengo comisión, ¿verdad? Pero va muy bien, estos 10 sobres, pues estás por lo menos 10 días tratando, suele mejorar la diarrea. Valoraremos la suspensión del tratamiento tras 2-3 meses a días alternos y si recidiva el proceso, porque recordad que estos son como fases, como ciclos, pues entonces hay que volver a la pauta original y subir la dosis. Hay que avisar a los dueños para que no se desesperen, oye, que es normal, que, o sea, le puede dar otra crisis. Si al animal lo mantenemos con una dieta muy, muy bajita, yo qué sé, una dosis mínima cada 2-3 días, pues al animal lo mantenemos perfectamente sin efectos secundarios, y en mi experiencia en muchos casos. Pero todo esto no sería posible sin la dieta. La dieta en la IBD es fundamental. Reducir la hipersensibilidad, porque hemos visto que son esas pérdidas de tolerancia lo que motiva la enfermedad. Por lo tanto, tenemos que dar dietas hipoalergénicas normalmente. Va a tener efectos también sobre la flora microbiana, sobre la morfología y sobre la función de la mucosa. Y ya os digo, mi experiencia es que utilizo las hidrolizadas, que como veis aquí, entre 3 y 15 kilodalton, pues, bueno, las hay mejores de todavía analergénicas, hay algunas, son lógicamente mucho más caras en el mercado, pero daos cuenta que una dieta puede, en un momento dado, llegar a mantener el animal sano por sí sola. Y en todo caso, facilitar la disminución de la dosis de fármaco a largo plazo. Por lo tanto, es súper importante el dar una dieta en las IBD diagnosticadas de hipoalergénica, como dimos en este caso. La marca, pues la elegís vosotros. Ya os digo, Hills va muy bien, Advance va súper bien.
Royal Canin, pues también. Purina también va muy bien. Pues yo son las que más recomiendo, pero reconozco que puede haber otras. Yo prefiero las hidrolizadas y comerciales porque están ya muy compensadas las vitaminas, los minerales, les meten ácidos grasos, vitamina E, ¿vale? En algún momento, bueno, si no funcionan, siempre tenemos la opción de probar una dieta con proteína Nobel, y en el mercado sabéis que tenemos las de conejo, salmón, avestruz, bueno, cada vez salen más cosas, venado, bueno, una proteína Nobel. Incluso podemos hacer las caseras, pero para el dueño va a ser un lío, porque tiene que hacer patatas o arroz muy hervido, queso bajo en grasas, y luego meter alguna fuente proteica tipo pechuga de pavo que es rico en proteínas, o otra fuente proteica, pero vamos, ya obliga a cocinar todos los días. Bueno, no tienen aditivos, sería una ventaja, pero bueno, es mejor yo creo las comerciales. Y el pronóstico en todo caso siempre debemos decir que es reservado, porque hay casos que no responden. Afortunadamente, por muchos casos responden al corticoide, en mi experiencia, pero ahí hay un porcentaje de un 10% de casos que no. Ante la falta de respuesta, cuidado, porque si nos quedamos con alguna biopsia, podríamos pedir un estudio para ver si es un linfoma, no solo en el gato, que es más común, sino en el perro. De hecho, está lo que es una PCR con los antígenos estos del PEPAR, o mejor incluso con la misma prueba en la biopsia de formol, pedir una inmunohistoquímica para ver el tipo de celularidad que hay ahí y ver si hay un linfoma, porque cuando la IBD es severa, se puede confundir con un linfoma. En todo caso, factores pronósticos negativos son un alto CIP-day, es el índice este que os comentaba, cambios severos en la endoscopia, una disminución importante de cobalamina, pero casi lo más útil como clínicos para nosotros es la disminución de la albúmina, que es lo que siempre pedimos, y por supuesto cuando baja de 1,5, bueno, menos de 5,5 ya es una enteropatía perdedora de proteínas, que la veremos mañana. Puede haber incluso hemorragias por falta de esa vitamina K incluso. Bueno, pronóstico reservado. Terapias alternativas, pues muchas veces vamos a seguir utilizando un corticoide, pero en vez de usar prednisolona o prednisona, por ejemplo, metilprednisolona o dexametasona. El tema a veces de pincharla en los primeros días puede ser útil. Y luego, como alternativa al metronidazol, la tirosina también puede ir bien. Si ya vemos que los corticoides tradicionales no nos han ido, tenemos la opción de la budesonida, que yo sí tengo experiencia de algunos casos que no respondían a prednisona o prednisolona, pues le damos budesonida. Lo tenemos de Humana, el Entocor, ¿verdad? Y aquí tenéis la dosis, que para perros de 3-7 kilos es 1 miligramo vía oral cada día. Para entre 7 y 15 son ya 2 miligramos. Ya los perros más grandecitos de 15-30 son 3 miligramos. Y si es más de 30 kilos le damos 5 miligramos. Vamos a mantener la dosis, como en los corticoides, pues unas 6 semanas para luego disminuir. Otras opciones, la ciclosporina, aunque al principio puede dar signos digestivos, ¿verdad?, en los primeros días, pero bueno, atópica la tenéis ahí en el mercado, y es un agente de rescate en las IBD refractarias a corticoides. No hay que retirar de todos los corticoides cuando damos la ciclosporina porque tarda en actuar un par de semanas, ¿verdad? Entonces, pero vamos luego disminuyendo la dosis y podemos usar también antibióticos. Bueno, pues hay estudios que con una eficacia tan alta como en 11 de 14 casos. Hay sobre todo autores ingleses que la usan con bastante frecuencia y bueno, en mi caso decir que sí, algunos pues son refractarios, pues sí han ido bien, ¿vale? Micofenolato, esto no lo vamos a usar normalmente. La azatioprina, sabéis que tradicionalmente se ha combinado también con los corticoides como prednisona o prednisolona y puede ir también bien, aunque mi experiencia no es tan buena con esa azatioprina, ¿vale? Recomendaría más los primeros que os he dicho aquí. Bueno, aquí tenemos otro caso clínico. Mira, también un boxer, un macho de 1 año. Cuidado que no es el mismo. El animal estaba vacunado y desparasitado y el animal recibía un pienso comercial. ¿Y por qué venía? Pues, bueno, ya el veterinario que nos lo remitió le había dado una terapia contra la diarrea
que ya la presentaba 4 semanas, ya es un caso crónico, y bueno, había probado con metronidazol y sulfasalacina. El motivo de consulta, por lo tanto, es esa diarrea ya de 4 semanas, incremento de volumen, heces semiformadas. Veis el estado de delgadez por manifiesto en estas fotos. Y la ausencia de hallazgos a la palpación. Tampoco tenía un abdomen doloroso, ni se le notaban los ganglios. La pérdida de condición corporal, pues sí era más o menos evidente, con 5 kilogramos de peso vivo. Vale. Bueno, hubo cierta mejoría al suministrarle la dieta con proteína hidrolizada, y eso nos había contado el veterinario, y el examen físico pues se veía estado de alerta, pelo brillante, ya habíamos comentado la pérdida de peso y no anomalías a la palpación abdominal. Bueno, nos venía también con ciertos datos de diagnósticos. Aquí tenéis la analítica en esta primera columna, ese valor 1. Vemos que tiene la serie roja disminuida, por lo tanto hay una anemia, probablemente de enfermedad crónica. La hemoglobina también está baja, el hematocrito también está bajo, y bueno, los linfos están más o menos bien, plaquetas normales. Nos damos cuenta en amarillo, las proteínas totales están bajas y la albúmina también está baja. Glucosa, bueno, la bilirrubina está bien, triglicéridos bien, las transaminasas. Todo esto tenemos que verlo, ¿verdad? Que no hay un problema renal, que no hay un problema hepático. Pues esos son los datos, ¿vale? La radiografía, que también la hizo el veterinario, era normal. Y de nuevo, pues en el diagnóstico diferencial, si seguimos este libro tan bueno que os recomiendo, el TAMS, que tenéis varias ediciones, pues por ejemplo este cuadro lo usa el TAMS en sus diagnósticos diferenciales, pues así de primeras, giardiasis, sensibilidad alimentaria, bueno, las hemos ido comentando la mayoría de ellas, ¿verdad? No hacemos más hincapié, pero lógicamente pues hay que hacer las pruebas complementarias, según la indica, por ejemplo, el Colegio de Veterinarios Americano, el Wasabaudal en 2010, pues hay que hacer todas estas pruebas complementarias que también hemos venido mencionando, el examen fecal que dio una ausencia de parásitos, el ensayo terapéutico que vimos que hubo una respuesta parcial, dietético. Aquí en el perfil bioquímico, ya lo hemos visto, pero nos dan también la cobalamina, de acuerdo, que estaba bien, y el fólico, que también está bien, ¿verdad? Vale. La DLI, muy importante en un animal con adelgazamiento, valorar la funcionalidad pancreática, la DLI canina, y nos da 20,8, por lo tanto, está bien. Por lo tanto, aquí tenemos que sospechar, realmente los signos que tienen son más de intestino delgado, pero bueno, en este caso el veterinario también nos insistió en, de hecho él la había tratado con sulfasalacina, que es un agente para las colitis, y por este motivo, pues aunque no era tan claro, pero hicimos las dos endoscopias, la gastroduodenoscopia y la colonoscopia, después de un ayuno de 48 horas, dar un laxante el día anterior y enemas el día previo y la mañana de la endoscopia. Aquí veis la torre de endoscopia que se utilizó. Y bueno, aquí tenéis el duodeno de este perro boxer. Estamos viendo la mucosa. Estamos viendo aquí una granularidad ligeramente aumentada. No es, la congestión realmente es leve el aumento, 1 de 3. Aquí veis cómo utilizamos una biopsia con aguja, que para duodenos son mucho mejores, porque es el duodeno con todas esas vellosidades, ¿verdad? Es difícil. A veces cogemos mucus más que biopsia, pero daos cuenta ahora cómo la visión es mejor al insuflar con un poco de aire y vemos cambios que no son tan llamativos como el otro caso que hemos visto antes. Una cierta granularidad, cierta congestión. Aquí veis cómo la magnificación del endoscopio nos muestra pues incluso los pelos. Vamos avanzando, voy a avanzar. Ahí veis bilis, porque estamos cerca de la papila mayor. Esto es normal. Vale, pues un poco. Vale, pero ¿qué es lo que nos sale de la biopsia? Pues daos cuenta que aquí nos habla ya el laboratorio de un infiltrado 2-3, ya estamos hablando moderado severo,
de linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Daos cuenta que se parece mucho al anterior. Sin embargo, el propio laboratorio nos mostró esto. Nos mandaron las fotos que aquí estáis viendo. Como si ampliamos esto, veis aquí unas estructuras basófilas en el citoplasma de estas células plasmáticas, ¿verdad? Y macrófagos que son compatibles con Leishmania. Daos cuenta el giro que tomó el caso, hasta el punto que entonces pedimos de una manera, porque claro, con esto, bueno, sí es bastante concluyente, pero aún así pedimos la inmunoperoxidasa que nos permite de una manera cierta comprobar que son leishmanias. Y aquí veis como si se tiñen, lo estáis viendo, señalado por flechas, creo que lo apreciáis bien. Por lo tanto, esto es más sensible y específico que la tinción de hematoxilina y oxina. ¿De acuerdo? Incluso, pues este animal le hicimos ya entonces, no sospechábamos que era una leishmaniosis porque no dio la cara en la piel ni en el riñón. Daos cuenta que os he enseñado los datos reales de la bioquímica, ¿de acuerdo? Entonces, la titulación serológica de anticuerpos anti-leishmania sí que dio claramente positivo unos 640, ¿vale? ¿Qué hacemos con este caso? Pues daos cuenta que ante una enteritis granulomatosa asociada a infección por leishmania, realmente no está muy descrito. Nosotros lo publicamos y hicimos lo siguiente, o sea, le dimos el tratamiento de las enteritis, que si os dais cuenta es lo mismo que os he comentado antes, prednisona 1 miligramo kilo cada 12 horas, metronidazol, la cianocobalamina pinchada subcutánea, el omeprazol y la dieta de proteína hidrolizada. Pero, lógicamente, si tiene la leishmaniosis, le podemos dar el glucantime, bueno, lo que recomiendan las guías de leishmaniosis de terapia, ¿verdad? El glucantime y el halopurinol, le dimos el tratamiento convencional, ¿de acuerdo? Esto 1 año y esto 1 mes. Y esto fue lo que hicimos. Pues bueno, la verdad que tuvo una evolución de verdad magnífica. Os he traído la foto que nos mandó la propietaria muy contenta, más gordito el perro y jugando en la playa. Y bueno, esto fue evidente a las 3 semanas. A los 5 meses ya le habíamos reducido un 50% ese corticoide, perdón, que he ido muy rápido, y siguió solo con halopurinol y la dieta con proteína hidrolizada. A los 7 meses hubo una remisión clínica completa con 8 kilos de ganancia de peso. Y se repitió la endoscopia porque nos interesaba y la dueña nos hizo el favor de traerla de nuevo, aunque no había signos clínicos, y ya no vimos evidencia de leishmania ni lesiones de enteritis. Y bueno, ese es y la titulación, daos cuenta, como dio ya negativo. Por lo tanto, es un caso que nos sorprende. La biopsia se parecía mucho a la anterior, pero la biopsia puede cambiarlo todo. Bueno, conclusión es que los signos clínicos atípicos asociados a la enteritis podrían incluirse en el espectro de sintomatología de la leishmaniosis canina. Es decir, que la leishmaniosis podría incluirse en la lista de diagnósticos diferenciales de IBD. Es decir, que una enteropatía crónica también puede ser por leishmania. Es mucho más raro, pero de verdad que tengo muchos compañeros que me han mandado casos y de hecho me insistían, oye, este caso ponlo siempre que es representativo de una realidad, ¿no? Al menos aquí por Murcia vemos bastante leishmania y puede tener su sintomatología digestiva, ¿de acuerdo? Y a veces, como este caso, solamente sintomatología digestiva. Bueno, creo que vamos, bueno, todavía tenemos tiempo. Sí, creo que todavía me queda un rato, pero podemos un poco cambiar de tercio, ¿verdad? Por hacer también un poco más amena las charlas. Entonces vamos a dejar de hablar de enteropatías crónicas, donde realmente pues hemos estado utilizando, perdón que controle aquí el tiempo, sí. Bueno, tenemos que dejar un tiempo para preguntas. Vale, bueno, entonces voy a ir con más agilidad. Perdonad que el tiempo... Miguel Ángel, ¿voy bien o me queda...? Sí, aunque estemos un poco más, por mí no hay ningún problema. Vale, es que no me he dado cuenta, claro, por si luego quieren preguntar alguna cosa, pero bueno, esta parte es algo más breve. Realmente, un poco también la charla la he enfocado por ahí, ¿nos interesa o no comprar un endoscopio? ¿Os interesa o no en las clínicas?
daos cuenta que si os especializáis podéis conseguir muchos casos que os remitan, ¿verdad?, los compañeros, porque los ejemplos que os he puesto son de endoscopia diagnóstica. En cualquier hallazgo de vómitos de más de 2-3 semanas o diarrea de 2-3 semanas, donde hemos hecho las pautas diagnósticas, estaría recomendado hacer una endoscopia, bien sea una gastroduodenoscopia o una colonoscopia. Por lo tanto, muy importante esa endoscopia diagnóstica. Pero no nos olvidemos, y para el veterinario aquí depende de la zona geográfica, ¿verdad? Va a depender mucho, ya veréis por qué, la endoscopia terapéutica o intervencionista hace que merezca la pena comprar un endoscopio. Me estoy acordando de un colega, un veterinario de Valencia, que por ejemplo prácticamente todos los días está extrayendo cuerpos extraños, se han especializado mucho. Está, es verdad, en una zona pesquera, ¿verdad? Y retiran un montón de anzuelos. Entonces, pues bueno, es una técnica que es mínimamente invasiva, se prefiere a la cirugía y, bueno, da su dinero y es una casuística pues relativamente frecuente la extracción de cuerpos extraños. Por lo tanto, en ese sentido, complementaría muy bien a la diagnóstica. Luego hay otras terapias, como si dijéramos, más raras de hacer, pero que, bueno, si os especialicéis también, como es la dilatación esofágica o la dilatación de colon, y también la polipectomía, ¿vale? Os he traído algún caso representativo y, bueno, daos cuenta que como en veterinaria tratamos desde un chihuahua, un dogo, un gato pequeño, lo que sea, ¿verdad? Pues no existe un endoscopio que valga para todos los perros. Eso, quitároslo de la cabeza, pero sí que tampoco somos tontos del todo, ¿verdad? Pues, por ejemplo, un endoscopio de 1,10, un gastroscopio, que son finitos, porque tienen unos 9 milímetros de diámetro y 1,10 m, pues os valen para la mayoría de perros, gatos que utilicéis. Lógicamente, en un San Bernardo tal, para llegar a dueños va a resultar algo corto, pero normalmente la casuística es más de perros pequeños y medianos que de grandes, ¿vale? Ha sacado también, hay un montón de marcas, yo aquí lógicamente no vengo con ningún interés comercial, los mejores son las ópticas japonesas o alemanas. Storz es muy buena, alemana, pero Olympus, Pentax y Fujinon son japonesas y utilizamos equipos de Humana que los reciclamos y nos salen más baratos de segunda mano. Por lo tanto, y si tenéis algún amigo médico, pues a mí me han regalado alguno. ¿De acuerdo? Y luego hay marcas chinas como Aowa, que hemos comprado una ahora en la Facultad de Murcia, que, bueno, también esta gente ha sabido crear un producto muy que vale para todo, de 1,40, que nos valdría, por ejemplo, para un San Bernardo, una gastroscopia, pero también te vale para un perrito más pequeño, ¿de acuerdo? Vale, es un aparato. Aquí tenéis las ópticas rígidas para las laparoscopias y otro tipo de intervenciones que no usamos nosotros. Nosotros estamos hablando de endoscopia flexible, ¿verdad? Y el tamaño, como veis, sí importa, porque, por ejemplo, a la hora de entrar un gato en un perro pequeño, pues hay que usar diámetros de lo más pequeño posible. Yo tengo también uno pediátrico, que es este que me regaló un médico amigo, ¿verdad? Pero aparte tengo el otro que me vale para todas las razas. Y, bueno, aquí tenéis un caso clínico de una hembra labrador con anorexia varios días, que una hematología y bioquímica normales, y yo no sé si veis algo en la radiografía lateral. Es un cuerpo extraño. Os voy a hacer aquí una ampliación, os señalo ahí y os doy de pista que es un refresco. Lo que es un cuerpo extraño refrescante. Bueno, no sé si veis la forma, no lo digo para que tenga más interés el caso, pero, bueno, estaba claro que se había tragado un cuerpo radiodenso. Siempre hay que hacer una placa de rayos X antes de practicar una endoscopia, porque los cuerpos extraños se desplazan y muchos se eliminan por heces, afortunadamente, pero otros no, y hay que sacarlos. Aquí tenéis el perro y aquí estamos viendo la esofagoscopia. Pasamos por la zona de la base cardíaca y vemos el latido. El esófago está limpio, perfecto, no hay ningún problema, no hay secreción de saliva, eso es un esófago normal. Aquí veis el latido todavía más evidente. Aquí sí que vemos ya contenido que no es normal, no suele ser normal, y esto, pues, es compatible con distintos problemas. También puede ser por la anestesia, que produce cierta apertura del cardias, pero en este caso
blanco y en botella, si es un cuerpo extraño, pues sí que suele aumentar el contenido a nivel de esófago. Si pasamos ya al estómago, vemos los pliegues. Veis que la espuma nos puede dificultar mucho la visión, hay que absorber. Si es posible tener al perro en ayunas mejor, pero normalmente es de urgencia que hay que hacerlo. Y ya pasando los pliegues, vamos a zonas más avanzadas, hemos pasado el fundus, el cuerpo gástrico, y si nos adentramos un poco, ya estamos viendo aquí algo, ¿verdad? Yo creo que todos lo veis. Yo creo que os hacéis una idea de lo que puede ser, ¿verdad? Por lo que os he dicho de los refrescos. Puede ser con alcohol o sin alcohol, ¿verdad? Bueno, no es en sí la botella, lógicamente, pero aquí estamos viendo que hay alguna dificultad. Bueno, estamos usando una pinza de agarre de dientes de cocodrilo y efectivamente yo creo que os imagináis que es una chapa de una botella. Yo no me acuerdo si era de cerveza o de lo que era, ¿vale? Lo que le estaba provocando molestias. El retirarla, al pasar por el cardias, daos cuenta que nos puede dar problemas. Pero bueno, tenemos un agarre firme y con buen pulso pues lo vamos retirando. Vamos retirando ya el endoscopio y la pinza lógicamente queda fuera. No podemos meterlo lógicamente por el canal de trabajo. Vamos retirando todo el equipo, todo el endoscopio hacia atrás con suavidad. Aquí vamos a pasar el esfínter esofágico, que también es un punto delicado, pero bueno, ya aquí la sacamos. La endoscopia siguió, ¿por qué? Porque había más cosas. No le bastó con la chapa. Aquí estamos usando una pinza de agarre, que es una asa de polipectomía, que para este tipo de cuerpos más ovalados nos permite un agarre también muy bueno. La hemos agarrado y ya si la tenemos firme, tampoco hay que apretar mucho, ¿verdad? Porque se nos escapa. La estamos retirando. ¿Se das cuenta cómo los esfínteres es el punto clave? Y a veces se nos quedan ahí colgados y hay que volver y volver a agarrarla, etcétera, etcétera. Yo os he traído como un resumen de la endoscopia. Pero estáis viendo cómo fue una salida eficaz por la boca, pasando por el esófago. ¿Vale? Pues aquí tenéis una foto de los cuerpos extraños que sacamos en este perro. Material plástico y la chapa. Bueno, pues asunto concluido. Realmente podíamos mandar al perro a su casa sin más problema. Pero bueno, si somos un poco cuidadosos, no está de mal mandarle pues un omeprazol o una dieta suave, yogur, yo qué sé, 2 o 3 días. Pero vamos, hemos comprobado que no había lesión, ni perforación ni nada por el estilo. Por lo tanto, bueno, pues ese era uno de los casos que quería enseñaros. Aquí tenéis otro. Yo la verdad que le tengo como cariño a ciertos casos. Este es un poco antiguo, lo he traído porque es un aparato más antiguo, pero veis que se ve bien. Este es un equipo de segunda mano, y por eso os lo traigo, que a veces equipos de segunda mano los vemos perfectamente. Esto era un equipo Fujinon, y este se lo saqué a una chica, o sea, la chica era la dueña, perdón, un anzuelo clavado en el esófago de una hembra labrador de 6 meses. Y realmente, si te das cuenta, la foto se ve el hilo de nylon y como suciedad aquí. Aquí vamos a intentar con la pinza de agarre agarrar la muerte. Vosotros sabréis más de pesca que yo, porque yo sé poco de pesca. Entonces la muerte es el aguijón este que tiene, ¿no? Tuvimos la suerte de que era de una sola muerte y lo metemos hacia adentro para que no lesione la mucosa. Y lo vamos retirando con mucho cuidado. Bueno, esto se puede estar hablando de cuerpos extraños varias horas, porque también si tiene varias muertes, ¿qué hay que hacer? Si hay que ponerle, le podemos poner en el extremo una especie de tubo de plástico. ¿Te das cuenta que aquí es donde estaba pinchado? Pues se ha quedado un poco lesionado, pero lo hemos sacado con suavidad, sin problema. Bueno, pues eso es también un éxito el poder solucionar este caso. Hemos vuelto a hacer la endoscopia para ver si hay perforación, si hay mucha hemorragia, pero bueno, esto es mínimo, esto está ampliado 3 o 5 veces, por lo tanto es normal, ¿de acuerdo? Y no tiene mayor problema. De todas maneras, podemos mandar un betgastril, un
un omeprazol, ¿verdad? Para evitar también el reflujo gastroesofágico, también vendría bien. Y daos cuenta cómo comparándolo con una moneda de 10 céntimos, pues tenéis aquí el anzuelo, ¿vale? Pues este caso también evolucionó muy bien y se le dio de alta la misma mañana que se le hizo la endoscopia. Lo cual es un alivio para el propietario y para el dueño. Y por otro lado, nos evita una cirugía que, como sabéis, pues en esófago pues es más dificultosa. Estamos hablando de esófago torácico. Bueno, aquí tenemos otro de un Bull Terrier de 4 años, 26 kilos. Parecía tan sano el perro, aparentemente, pero llevaba 2 semanas sin comer comidas sólidas y con vómitos. Y si os dais cuenta, bueno, la hematología bioquímica normales, en la placa de rayos X sí se aprecia en esta zona cierta radiopacidad que nos tiene que hacer plantearnos un posible hueso, ¿vale? Entonces, bueno, se hizo la endoscopia. La verdad que me gusta tirar de archivo porque, por ejemplo, para demostrar si este aparato es todavía más antiguo, es un fibroendoscopio, y daos cuenta que se ve muy bien el hueso aquí, a mitad del esófago, un hueso plano, que estaba ahí clavado. Este fue uno de los primeros cuerpos extraños que saqué yo, y estuvimos más de 1 hora. Luego ya me he enterado que llevo más de 15, ¿verdad?, haciendo endoscopias, que se considera que las endoscopias no deben durar más de 1 hora, porque en casos así ya tendrías que recurrir a la cirugía. Pero daos cuenta que un poco es lo mismo, el abordaje quirúrgico era muy difícil porque estaba en esófago y el abordaje era difícil. Aquí utilizamos unas pinzas de agarre porque era un hueso plano, pero nos costó Dios y ayuda. Y luego la mucosa, daos cuenta que estaba a bastante profundidad, va a quedar muy lacerada. Aquí vamos a probar, aparte de las pinzas de agarre, una asa de polipectomía. Bueno, lleva su música y todo, ¿eh? No diréis. Ahora vamos a notar un cambio. ¿Veis aquí este punteado que hay aquí? Eso es porque es un fibroendoscopio, que son todavía más antiguos, pero os lo digo porque hay en el mercado oportunidades de los médicos sobre todo que nos permiten comprar aparatos relativamente baratos. En su época eran los fibroendoscopios, ahora se utilizan videoendoscopios, ¿no? Pero bueno, que eran equipos que, fijaos que bien se ve, efectivamente con el tiempo se van rompiendo estos puntitos de luz y va perdiendo un poco de calidad, pero que podemos obtener equipos de una cierta calidad de segunda mano. Y bueno, pues aquí es un poco paciencia de ir agarrando. De hecho, nosotros aquí llegó un momento que no podíamos porque la pincería es muy floja para este cuerpo extraño tan grande, y vais a notar ahora un cambio de imagen. Os lo habéis notado ahora, usamos un endoscopio ya que es videoendoscopio más grande, y este es rígido, es un esofagoscopio rígido, que bueno, esto ya es más difícil de tener, pero bueno, es ideal para cuerpos extraños de una cierta envergadura. Daos cuenta que hay una lesión grande a nivel de esófago, lo que en este animal va a obligar a hacer una placa de rayos X por ver si hay una perforación, por si hay neumotórax, y es más, hubo una pequeña problema y tuvimos que poner antibiótico un tiempo, ¿vale? Pero tuvimos éxito y el animal evolucionó bien y pudimos sacar este hueso que era de bastantes centímetros, ¿eh? Bueno, pues un ejemplo más que con un fibroendoscopio o un videoendoscopio de segunda mano podéis también conseguir buenos resultados. Y ya el último, que estamos ya en el límite del tiempo, como un Shar-Pei de 15 kilos con disminución de peso, ha estado con vómitos después de las comidas, heces líquidas, pero estuvo así meses. De hecho, nos remitía a un veterinario que los habían tratado como una IBD. Y bueno, daos cuenta cómo cuando hicimos la esofagogastroscopia y nos metimos a estómago, vimos aquí un material que al principio no sabemos bien lo que es. Bueno, veis aquí cómo lo estamos agarrando. Y puede parecer que es un material de tipo textil, ¿no? Vamos a ir sacándolo
daos cuenta que cuando es voluminoso tenemos el problema del cardias. Ahora daos cuenta lo que pasa cuando vamos retirando, que se nos va quedando atrás, o sea, se queda atrapado y la pinza, claro, hay que llevar cuidado con mucha suavidad para no invaginar el propio aparato gastrointestinal. Entonces, con mucha suavidad, nos costó la verdad un poquito, pero bueno, tampoco fueron 20 minutos. Con paciencia se puede sacar, ¿eh? Yo suelo tener siempre estudiantes por aquí que te echan una mano porque no puede estar uno con el endoscopio, la pinza, o sea, al menos una persona nos tiene que ayudar. Daos cuenta como estamos ya con el traqueotubo, la arcada dentaria, y tenía aquí otro vídeo que le hace la continuación para que veáis cómo es la salida. Daos cuenta de lo que es. Bueno, aquí las chicas, como veis, luego les ofrezco la matrícula si me ayudan bien, que lo sacaron muy bien, me ayudaron muy bien, y bueno, es un ejemplo. Daos cuenta el tamaño de la toallita con respecto a una jeringa de insulina, que era bastante grande para un SARPEI, y bueno, que es muy gratificante conseguir sacarlo, ¿verdad? Los dueños se quedan muy contentos. Y bueno, pues gracias por la atención, y bueno, si queréis hacer alguna pregunta, pues quedo a vuestra disposición. Tenemos una pregunta ya de María Suárez, Ignacio. A ver que me vaya aquí a preguntas. ¿Una crisis de IBD podría manifestarse únicamente con vómitos recurrentes y no con diarrea? Pues efectivamente, claro. A veces encontramos solo los vómitos. Sí puede ser. Y sobre todo, es que, como decía al principio, la IBD puede afectar solamente al estómago. Entonces encontramos a lo mejor, es raro, porque normalmente los problemas inflamatorios son difusos y está afectado tanto el estómago como el duodeno, como a veces el ilion, el yeyuno. Bueno, hay zonas que ya no llegamos, ¿verdad? Y no lo podemos saber, pero es un proceso difuso. Pero es verdad que puede tener mayor infiltración, por ejemplo, a nivel gástrico y estar provocando solo los vómitos y no con diarrea. Entonces encontramos casos curiosos donde hay una patología, incluso a veces una patología de intestino delgado y tampoco hay diarrea, solo hay esos vómitos o procesos que cursan así. En medicina y veterinaria es lo mismo, ¿verdad? 2 y 2 no son 4 y efectivamente es posible. Sí. Vale, de momento no tenemos ninguna pregunta más. Vale. ¿Qué laboratorio? Bueno, para el análisis, pues Histolab es muy bueno. Histolab y... Bueno, hay tanto los mejores en Barcelona y en Málaga son los que aquí, Histovet, ¿no? Histovet es que estoy un poco yo con los nombres, hay varios laboratorios. Sí, funcionamos con estos de Málaga y de Barcelona, sobre todo. De todas maneras, esto me lo enseñó a mí mi hermano, que es oncólogo, o sea que un poco tienes que educar, o sea, nosotros estamos en la facultad de veterinaria, entonces normalmente las biopsias las mandamos a nuestro propio laboratorio de anatomía patológica, porque también, imagínate que no tengan tanta experiencia, bueno, aquí sí la tienen porque llevan años trabajando, entonces interesa el educar un poco para este tipo de patologías y tú mismo te vas acostumbrando a sus informes y a todo. Entonces, nosotros la verdad que trabajamos, yo normalmente las muestras las mando al laboratorio propio de anatomía patológica, pero es verdad que a veces si tal veterinario prefiere un laboratorio externo, pues eso es lo que os digo. Estos laboratorios de Barcelona y Málaga hacen unos informes muy completos, tienen las pruebas también del PEPAR por si es un linfoma, de inmunistoquímica, que eso no lo tienen todos los laboratorios, incluidos los de las facultades. Bueno, es un poco lo que hay. Y aquí Estefanía puede hacer una pregunta, ¿no? Creo que va a hacerla también.
¿Con dieta qué? Han dicho que curado, no entiendo bien. Factores. Ah, lo de los factores genéticos. Pues en principio eso sería una enteropatía que responde a la dieta. Suelen ser colitis y, como hemos visto, suelen ser perros grandes. Entonces, bueno, sí puede que haya cierta predisposición familiar. Si es una raza pura, sobre todo, sí que puede haber cierta predisposición familiar. Pero vamos, tampoco necesariamente. Me estoy acordando de un caso que justifica que los clientes siempre tienen razón, porque una perrita que habíamos diagnosticado de IBD, pues bueno, tuvo la camada, tuvo sus cachorros y tal. Y uno de ellos se lo quedó la propia dueña de que nos había traído a la perrita madre. Y bueno, realmente al cachorro que bueno, fue creciendo, no me acuerdo qué edad tenía, 6 meses, 1 año, no tenía ningún signo clínico, pero la dueña se emperró que había que hacerle la endoscopia y al final pues hubo que hacérsela y ver que no tenía nada. Espero haberte respondido. En la IBD está muy demostrado, y cuando es una raza concreta, como hemos dicho, pastores alemanes, los Basenji estos, los Arpeis, pues claro, a veces sí conviene tomar precauciones, pero ya digo que influye también el ambiente y muchas veces es idiopático y otras veces, pues cuando preguntas a los dueños, pues sí, cuando fue cachorro o tal, tuvo un episodio o comió alguna cosa y lo marcas eso como el origen de esa disbiosis que dio origen al problema de la IBD. Pero el caso es que se hace luego un problema crónico y tenemos que tratarlo así. Y es posible entonces que el medio ambiente, en este caso, pues esa transgresión dietética haya estado en el origen del problema y no sea genético, ¿vale? Por episodios en IBD diagnosticada controlada. Pues la verdad que yo siempre el clásico, el Primperan, la metoclopramida, ¿verdad? Es el que hacemos pues cada 8 horas en un tratamiento sintomático. Pero vamos, tienes también otras opciones. Yo cambio normalmente cuando es un problema de tipo esofágico, pero vamos, suele ir bien. Aquí me gusta resaltar mucho que cuando es IBD, normalmente nos remiten el caso que está yo, por ejemplo, tengo este viernes una endoscopia que es probablemente una IBD, viene solo con vómitos y bueno, hasta el punto que le dan el Primperan, hay que pinchárselo porque no responde, porque los echa lo que es vía oral, ¿no? Entonces, por ejemplo, el veterinario lo está manteniendo con Primperan. Lo que me gusta decir de la IBD es que tenemos que atacar el origen. Entonces, el tratamiento sintomático es el sintomático que os vaya mejor. Cualquier antiemético no es tan importante y por eso os digo que va bien el Primperan, si responde, de verdad. Pero la cosa está en atacar la causa, que es el problema inflamatorio que hay ahí. Entonces, una vez que ya ponemos los corticoides y todo esto, pues normalmente el animal va a remitir el problema y no vamos a necesitar ese apoyo del tratamiento antiemético. ¿Vale? Espero haber respondido. Ya no sé si quería, bueno, la dosis y todo eso es que es la estándar, ¿no? Y alternativas, pues el Maropitán, por ejemplo, va muy bien, pero vamos, ya os digo, yo normalmente es la metoclopramida la que prefiero. ¿Tienes más preguntas, Ignacio? Parece que no hay aquí más preguntas, no lo sé. No, de momento no hay ninguna más. No hay más preguntas. No. Pues entonces, si no hay nada más, Bueno,
Pues encantado de haber compartido con vosotros este rato. Muchas gracias por la asistencia y espero que, a pesar de ser vía online, pues bueno, tiene también la comodidad de que lo podéis ver desde la clínica, desde el despacho o desde la casa, y es más cómodo. Y nada, siento no poder saludaros personalmente, pero nada, un abrazo virtual para todos y sobre todo José Luis, saludos, y quedo a vuestra disposición también para continuar mañana con las enteropatías perdedoras de proteínas. Veremos también algún caso donde influye alguna cosa extra gastrointestinal, ¿verdad? Y también algún ejemplo de endoscopia terapéutica. Es un poco el programa para mañana. Bueno, pues muchas gracias, Ignacio. Bueno, pues un saludo a todos. Hasta mañana. Venga, Hasta buenas luego. tardes. Hasta mañana. Adiós, Miguel Ángel. Hasta luego.